Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo para aceite de motor Liqui Moly Ceratec. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Liqui Moly es un fabricante de lubricantes y aditivos de origen alemán, sobradamente conocido, y de entre su extenso catálogo vamos a analizar el que es posiblemente su producto más conocido, el Liqui Moly Ceratec. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de una suspensión de lubricante sólido de microcerámica, lo que son partículas sólidas, más concretamente es nitruro de boro hexagonal. Nos indica que su aspecto visual es color beige, que el tamaño de la partícula utilizada del nitruro de boro es de 0,5 micras, estabilidad frente a la temperatura de las partículas cerámicas en torno a 1200 grados, densidad 20 grados, 0,893, viscosidad 20 grados, menos de 250 milipascal, lo que es lo mismo, 250 centipoises, punto de combustión dice que es superior a 100 grados, punto de fluidez 20 grados bajo cero, forma líquida y olor característico. En cuanto a la aplicación, nos indica que 300 mililitros, que es lo que mide el envase, son suficientes para tratar hasta 5 litros de aceite, y hay un apartado que he indicado aquí, lo he marcado en rojo, lo he subrayado, que dice acción prolongada hasta 50.000 kilómetros. Bueno, esto es muy relativo. Si es un vehículo que les tira los intervalos de cambio hasta los 30.000 kilómetros, pues sí que es posible que durante el segundo cambio de aceite todavía queden restos, pero van a quedar unas concentraciones muy homeopáticas que dudo mucho que hagan cualquier efecto. Y por supuesto, si el cambio de aceite se hace en torno a los 15.000 kilómetros, tenés por seguro que a los 50.000 kilómetros no queda ni rastro de este aditivo. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, aparece un CAS 445-409-27-8 con una concentración comprendida entre un 5 y un 10% y se trata de molibdeno orgánico. Ha sido la verdad una grata sorpresa, no me lo esperaba, porque como norma general en este tipo de aditivos y sobre todo aditivos que podemos considerar low cost, entre comillas, este producto, el Ceratec, no es un aditivo caro, pues suelen llevar disulfuro de molibdeno, más conocido como MOS2, y la verdad me he llevado una grata sorpresa. En este caso se trata de un molibdeno orgánico y para su formulación se utiliza un compuesto que se extrae del aceite de coco y se combina con trióxido de molibdeno, y en este caso se obtiene lo que es molibdeno orgánico. He contactado con una persona que trabaja en el sector de los lubricantes, se dedica a la producción de aceites, grasas, aditivos y demás, y sí, me ha confirmado que se trata de molibdeno orgánico. Me ha pasado esta hoja que, si bien como él me ha comentado no está al 100% seguro de que sea este fabricante, ya que molibdeno orgánico hay distintos fabricantes que lo producen, pero en este caso concreto este aditivo, el Moliban 855, coincide el número CAS, indica claramente que se trata de organomolibdeno. He estado investigando así un poco por encima el tema de los molibdenos orgánicos. Hay distintas variedades, distintos tipos de formulación, de un solo núcleo, de 2 núcleos, de 3 núcleos. Este tipo de molibdenos orgánicos son más efectivos que el disulfuro de molibdeno, ya que por un lado la gran mayoría llevan muy poco o nada azufre, son más efectivos a altas cargas y también son más solubles con el aceite. Aquí os dejo una fotografía del aditivo, el Liqui Moly Ceratec, y como podéis ver es color café con leche. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 112,2, viscosidad cinemática a 100 grados, 15,85, tanto en frío como en caliente, bastante viscoso. Es similar tanto la viscosidad a 40 grados como la viscosidad a 100 grados a lo que pudiera ser un aceite, un 15W40. Índice de viscosidad 151, TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 13,71, TAN, que es la acidez inicial, 1,03, concentración de cenizas 4,18, el punto de congelación por desgracia no se ha medido, punto de inflamación 232 grados y en cuanto a la concentración de azufre 0,325, que es un valor relativamente bajo, prácticamente a niveles de un aceite ACAC3. Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que es el aditivo que hemos comentado al principio del vídeo. Es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 6.420 partes por millón, lleva una concentración muy elevada.
Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 776, 952, lleva concentraciones equivalentes a lo que puede ser un aceite para uso civil. Boro, en este caso se trata del nitruro de boro hexagonal, lleva 10.202, también una concentración muy elevada, luego veremos cómo se queda cuando se repartan los 300 mililitros del envase en 5 litros de aceite. Magnesio no se ha medido, desconozco si lleva, y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2983, que también puede ser equivalente a lo que suele llevar como norma general un aceite para uso civil full saps. En cuanto al wolframio, no se ha utilizado, titanio no se ha medido, pero me extrañaría mucho que llevase, y en cuanto al parámetro de oxidación, por desgracia no se ha medido. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. He preparado un par de tablas comparativas para ver cómo quedaría este aditivo, el Liquimoly Ceratec, con sus 300 mililitros, mezclado en un cárter que tenga 4 litros de capacidad de aceite, así como también otro cárter que tenga 5 litros de capacidad de aceite, que es aproximadamente los tamaños que se suelen manejar en los vehículos modernos. En este caso lo he comparado añadiéndolo a un aceite súper conocido, posiblemente de los aceites más vendidos del mercado, al menos aquí en España, el Motul, el 8100XC 5W40. En este caso concreto, en cuanto a las propiedades físicas, tanto si se añade un cárter de 4 litros como si se añade un cárter de 5 litros, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados se elevan ligeramente, pero nada preocupante. El índice de viscosidad se reduce ligeramente, pero apenas un par de puntos. En cuanto al TBN, también hay una ligera desviación de un par de décimas, el TAN igual. Las cenizas pasa de 1,14 a 1,37 y 1,32 respectivamente, pero siguen siendo valores seguros dentro de un aceite full saps. En cuanto al punto de inflamación, hay un grado de diferencia, prácticamente nada, y en cuanto a la concentración de azufre, pues sí que se mantiene prácticamente igual, ya que tanto el Ceratec como en este caso el Motul XC tienen prácticamente de origen la misma concentración de azufre. En cuanto al paquete de aditivo, hay ligeras variaciones, principalmente en el aditivo que aporta el Ceratec comparado con los aditivos que no lleva de por sí el Motul, como es el molibdeno, que el Motul no lleva de origen. En este caso, en un cárter de 4 litros se quedarían 481 y en un cárter de 5 litros 385. En cuanto al fósforo y el zinc, hay una ligera variación, pero muy pequeña. En cuanto al boro, sí que hay una diferencia muy notable. En este caso, el boro que lleva el Motul, quiero pensar que es un tipo de boro que hace función de dispersante, y en este caso, como el Ceratec lleva mucho nitruro de boro, pues aumenta hasta 832 en el caso del 4 litros, del cárter de 4 litros, y hasta 680 en el caso del cárter de 5 litros. En cuanto al calcio, prácticamente se mantiene inalterado, y en cuanto al wolframio, así como el titanio, no lleva el Motul, tampoco llega el aditivo, así que se queda todo en cero. Y en esta tabla vamos a poder ver cómo interacciona el aditivo con uno de los que posiblemente sea los 5W30 más vendidos del mercado, que es el Castrol Edge 5W30LL. En este caso concreto, la prueba es algo más comprometida, ya que se trata de un aceite mid-saps, el cual tiene restringido, limitado la concentración máxima tanto de azufre como de cenizas. En este caso, añadido a un cárter de 4 litros, tanto la viscosidad cinemática a 100 grados como la viscosidad cinemática a 40 grados aumenta, y en este caso, en honor a la verdad, llega a 12,51 y ya no se trata de un 5W30 sino de un 5W40. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que ya el Castrol de por sí es un 5W30 bastante viscoso. En cuanto al índice de viscosidad, hay una ligera disminución, pero prácticamente inapreciable. En cuanto al TBN, lo que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización aumenta ligeramente, pasa de 6,3 a 6,85. En cuanto a la acidez inicial que tiene el aceite, se reduce ligeramente, pasa de 1,36 a 1,33, y el talón de Aquiles que tiene este aditivo y prácticamente cualquier otro aditivo que se añada a un aceite mid-saps, el cual tiene muy controlado el tema de las cenizas, es que transforma el aceite en un aceite full saps, en una CA3B4. Llegado a este punto, pues directamente mandamos a la porra todas las normas de homologación, ACAC3, Mercedes-Benz 22931, 22951, Grupos BAS 504, 507,
Fabricante Porsche C30, BMW LL04 y en su totalidad las que requieran para poder homologarse un aceite mid-subs. En cuanto al punto de inflamación, prácticamente no varía y hay un grado de diferencia, eso es nada. Y en cuanto a la concentración de azufre, se mantiene muy bien, pasa de 0,233 a 0,240, que es un valor muy bueno, sigue estando dentro de los límites que establece ACEA para sus aceites mid-subs. En cuanto al paquete de aditivos, pasa algo parecido que hemos visto en el Motul, pues llena y en bastante concentración los propios aditivos que de por sí el aceite no lleva. Este castrol no lleva molibdeno, en este caso pasa a 481. En cuanto al fósforo y al zinc, se mantienen más o menos igual. En cuanto al boro, en el caso del castrol solo lleva 2 y en este caso estamos añadiendo nitruro de boro, una concentración muy elevada, 767. En cuanto al magnesio no se ha medido y en cuanto al calcio se aumenta ligeramente. En cuanto al wolframio, como ni lleva el aditivo ni lleva el castrol, se mantiene en 0 y el titanio se reduce ligeramente la concentración, pero muy poquito. En el caso de añadirse a un cárter de 5 litros, como la dilución de aditivo es menos concentrada, no interfiere tanto. Sí que sigue aumentando ligeramente tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados. No llega a convertirlo en un 5W40 como tal, pero se aproxima. El índice de viscosidad se queda prácticamente igual. La reserva alcalina, el TBN y la acidez del TAN varían pero ligeramente. En cuanto a la concentración de cenizas, sigue superando ese 0,8, sigue convirtiendo el aceite en un aceite full subs, con lo que ya las normas de homologación las mandamos a la porra directamente, aunque ya os digo que es una diferencia muy pequeña, estamos hablando de 2 décimas, que es muy poco. En cuanto al punto de inflamación, se mantiene prácticamente igual, el azufre igual, y en cuanto al paquete de aditivos, pues pasa de manera muy parecida a cuando se combina en un cárter de 4 litros, lo que pasa que en este caso, al ir más diluido el aditivo, pues las concentraciones de aditivos son menores. En cuanto al molibdeno, se quedaría en 385, fósforo y zinc se quedan prácticamente a la par, el boro pasaría de 767 a 614, sigue siendo una concentración relativamente elevada, y en cuanto al calcio se quedaría en 2000. En cuanto al titanio hay muy poca variación, se sigue quedando en 26, así que prácticamente lo que es el paquete de aditivos, al igual que pasaba con el Motul, sí que aumenta notablemente el molibdeno y el boro, y el resto de aditivos pues hay una pequeña variación pero no muy notable. Pasamos ahora a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación, en este caso del aditivo. La cresta que se forma en torno a 1750 da un pico muy pequeño, en este caso esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, este aditivo no lleva éster como tal, y la siguiente cresta que también se forma en torno a 722, está notablemente por debajo de 1, aquí tengo mis dudas. Porque cuando el aditivo como tal lleva PAO o lleva una altísima concentración de éster, sí que se eleva el pico de 722 por encima de 1, pero en este caso está por debajo. Entonces, en principio podemos suponer que se trata de un aceite base HC en la que viene diluido el aditivo, pero he mirado y en páginas de Sudamérica o Centroamérica, no sabría ahora deciros bien, sí que en algunas descripciones indica diluido en base mineral. Entonces, pues yo lo dejo ya a vuestra opinión. Hay gente que cree que es base mineral, hay gente que cree que es base HC. En este caso, con la espectroscopia no podemos sacar una conclusión clara. Lo que sí que me llama la atención es el tema del punto de inflamación, porque en este tipo de aditivo como tal, que no es un aceite, el fabricante no tiene necesidad de añadirle mejoradores de índice de viscosidad, mejoradores del punto de inflamación, depresores del punto de congelación. Ese tipo de aditivos se reserva a los aceites como tal ya terminados. Entonces no sabría deciros, ya os digo que si fuese un aceite mineral el punto de inflamación es muy elevado. Así que yo creo que puede ser, quizás me equivoque, pero yo creo que puede ser o base HC o quizás un mix de base HC y base mineral. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Vaya por delante que como tal en este tipo de aditivos, ya sea el Ceratec o cualquier otro que he analizado anteriormente en el canal o que siga analizando en un futuro, no puedo entrar a valorar si es más o menos efectivo en cuanto a la reducción de fricción, de desgaste, ahorro de combustible y demás propiedades que en principio prometen los fabricantes. Yo en ese aspecto no tengo medios para poderlo comprobar. Lo que sí que, como hemos visto, puedo comprobar y ver la composición que tiene y cómo interactúa con el aceite al que se añada.
La primera sorpresa que me he llevado, y os la he comentado al principio del vídeo, es el tipo de molibdeno utilizado, un molibdeno orgánico. Es una grata sorpresa. Yo tenía en mente de que este tipo de aditivos así, que no son especialmente caros, que utilizase disulfuro de molibdeno, que es, digamos, una versión más antigua y peor, entre comillas, tiene algunas deficiencias comparadas con el molibdeno orgánico. En cuanto a la viscosidad, sí que lo veo excesivamente viscoso, sobre todo la viscosidad en frío, como he comentado, prácticamente se asemeja a lo que puede ser un 15W40, y hemos visto que, por ejemplo, ha añadido al Castrol, lo ha convertido, en honor a la verdad, en un 5W40, aunque por una pequeña diferencia de viscosidad. En cuanto al azufre, no es elevado para nada. Hemos visto que prácticamente no altera los aceites en el que se ha añadido, tanto en el Castrol como en el Motul. En cuanto a las cenizas, pues pasa con prácticamente como cualquier otro aditivo que hayamos visto y próximos que vayamos a ver. Las cenizas como tal es la forma de residuo que dejan los propios aditivos cuando el aceite se quema. Hay una prueba tribológica en que se pone el aceite estático a unos 700-750 grados aproximadamente durante un determinado tiempo y se quema el aceite, y entonces luego se mide el residuo que ha dejado. Es lógico que si lleva aditivos pues deje algo de residuo. Cuando se añade a un aceite full saps no hay mayor problema porque no hay restricciones. Añadido a un aceite mid saps, o si se hubiese añadido a un aceite low saps, pues sí que transformamos el aceite en cierta medida, pero tampoco por mucho, porque como hemos podido ver son apenas unas décimas de variación. Esto sí que puede asustar a muchos usuarios que tengan un vehículo, o principalmente diésel, desde el año 2009 que entró la norma Euro 5, que lleva sistema de posttratamiento de gases, conocido como FAP, o el DPF, GPF, SCR, que lleva también muchos vehículos gasolina modernos que están empezando a equipar el filtro de partículas, que si bien precisamente los fabricantes escapan los aceites de aditivos para no excederlos en cenizas, porque las cenizas son las principal causante de la obstrucción del filtro de partículas, en honor a la verdad os tengo que decir que aparte de las cenizas que como tal lleve o deje de llevar el aceite, siempre que sean concentraciones moderadas, el que se obstruya más o menos rápido el FAP también influye muchos otros factores, principalmente el modo de uso que se le dé al vehículo. Si tu vehículo lleva filtro de partículas, sea cual sea, y principalmente hace mucho callejeo, hace muchos trayectos cortos en donde ni al motor ni al sistema de escape le da tiempo a calentarse, si siempre vas pisando huevos, por así decirlo, que siempre lleva el motor un poco ahogado, bajo de vueltas, nunca sale a carretera abierta a darle alegría ni haces viajes largos, si siempre vas en reserva, que la centralita detecta que si va el vehículo en reserva, pues pones la regeneración del filtro de partículas. Y también si tu vehículo tiene un alto consumo de aceite, estamos hablando de altos consumos de aceite que tienes que rellenar hasta en 3 o 4 ocasiones entre cambios, pues todos esos factores van a obstruir el FAP mucho más rápido que las cenizas que como tal deje de llevar el aceite. Entonces, para los que tenéis un poco de miedo en este aspecto de poner un aditivo que eleve las cenizas, yo desde mi punto de vista no le tendría miedo ninguno. Yo lo que más me preocupa principalmente cuando se añade un aditivo al aceite es el tema del azufre. Yo el azufre lo veo mucho más perjudicial que las cenizas como tal, y en este caso el azufre es muy contenido. En cuanto al paquete de aditivos, lleva muchísimo molibdeno, como hemos comentado, en este caso molibdeno orgánico, lleva mucho boro, en este caso se trata de nitruro de boro hexagonal, son micropartículas cerámicas. A tener en cuenta que el fabricante indica que tienen 0,5 micras de tamaño. Más adelante veremos otros aditivos que llevan tamaños distintos, y aquí sí que es importante que la partícula sea cuanto más pequeño mejor. En cuanto a las propiedades físicas, son muy correctas, no tiene una carencia apreciable, el punto de inflamación es relativamente alto. En cuanto a la base utilizada, no puedo decir a ciencia cierta si se trata de un aceite base HC o si se trata de un aceite mineral, PAO de seguro no lleva, y bueno, poniéndonos en el peor de los casos que se trate de un aceite base mineral, que ya os digo, tengo mis dudas porque el punto de inflamación es bastante alto para tratarse de un aceite de base mineral, pero bueno, en el peor de los casos, añadido a un cárter de 5 litros supondría una concentración máxima de un 6%, que es muy poco. Si bien es cierto, estás añadiendo aceite base mineral y en mayor o menor medida estás empeorando el conjunto de la base, si llevas un aceite base HC o un aceite base PAO y tal, es muy poco, pero por otro lado ganas una alta concentración de molibdeno orgánico, también ganas boro,
y en ese caso yo creo que las ventajas superan claramente las desventajas que puedes tener por el hecho de añadir un aceite base mineral. Y en general, pues me parece un producto muy correcto, muy correcto. En cuanto al precio, yo he estado mirando en distintas tiendas online, pues lo vas a encontrar desde unos 17 euros aproximadamente hasta unos 20 euros más o menos. No suele ser mucho más caro y en algunos casos ya con los gastos de envío incluidos. Teniendo en cuenta las propiedades físicas, el paquete de aditivos, pues yo ciertamente lo veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y que posiblemente esté utilizando este aditivo o que esté pensando en utilizarlo. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo. Desde aquí dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.